Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre termodinámica. En esta ocasión un ejercicio sobre presión. Vamos a resolver el problema 1.72 del libro de termodinámica de Yunus Engel. El enunciado me dice lo siguiente. Un manómetro de mercurio que tiene una densidad de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico se conecta a un ducto de aire para medir la presión en su interior. La diferencia entre los niveles del manómetro es de 15 milímetros y la presión atmosférica es de 100 kilopascales. De acuerdo con la figura del problema, determinar si la presión en el ducto es mayor o menor que la presión atmosférica. Y B, determinar la presión absoluta en el ducto. Bien, entonces para comenzar a resolver este problema vamos a analizar los datos que nos plantea el mismo. Para comenzar podemos describir la densidad, en este caso del mercurio, que presenta un valor de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. También nos proporcionan la altura del manómetro. Bueno, voy a escribir la altura en metros para poder ahorrarnos un poco de tiempo. 15 milímetros transformado a metros es igual a 15 por 10 a la menos 3 metros. Y también se nos provee de la presión atmosférica, que tiene un valor de 100 kilopascales. Ahora vamos a contestar el literal A. De acuerdo con la figura, determine si la presión en el ducto es mayor o menor que la presión atmosférica. Entonces, si nosotros analizamos cualquier punto del ducto, que por ejemplo puede ser el punto que estoy señalando con un círculo, en comparación con el punto de presión, en este caso que está expuesto a la presión atmosférica, que puede ser cualquiera de la zona que estoy delimitando en este momento con la línea roja, podemos deducir la conclusión a la respuesta 1. Sabemos por concepto que la presión varía linealmente con la profundidad. Entonces, mientras más profundo esté el punto ubicado dentro del sitio de análisis, más presión va a tener. Por lo tanto, podemos concluir en el literal A que efectivamente, en este caso, la presión en el conducto siempre va a ser mayor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque el punto que se puede situar en el ducto siempre va a estar por debajo de la región atmosférica analizada. Entonces, para concluir el literal A, podemos decir que la presión en el ducto, en el conducto, es mayor que la presión atmosférica. Vuelvo a repetir por qué. Precisamente porque la presión varía linealmente con la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Como el punto del conducto se sitúa más abajo del punto en donde estaríamos analizando la presión atmosférica, podemos concluir que la presión en el conducto va a ser mayor a la presión atmosférica. Una vez concluido esto, vamos a ver qué nos pide el literal B. El literal B me pide que determine la presión absoluta en el ducto. Entonces, para poder calcular la presión absoluta, debemos recordar la expresión matemática que me permite calcular esta presión absoluta, ¿no? La presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión, en este caso, manométrica. Como pueden ver, la presión atmosférica es un dato que ya nos otorga el ejercicio y es de 100 kilopascales. Lo que tendríamos que ver es la presión manométrica, lo que el manómetro, que es el dispositivo que mide la presión, o cuál es el valor que el manómetro nos está arrojando. Entonces la fórmula o la relación matemática que nosotros ocupamos para poder calcular la presión manométrica es la siguiente. Presión manométrica es igual a la densidad del fluido, que en este caso es el mercurio, multiplicado por la aceleración de la gravedad y multiplicado por la altura. Si nos ponemos a analizar, ya tenemos cada uno de estos parámetros. Entonces la presión manométrica va a ser igual. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y como comentaba, el valor de la altura es de 15 por 10 a la menos 3 metros. Veamos si es que se respeta el análisis dimensional. Metros por metros es metros al cuadrado. Dividido para metros cúbicos es metros. Y me quedaría kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y como sabemos, kilogramo multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado
según la segunda ley de Newton, masa multiplicado por aceleración es igual, en este caso, a newtons. Y en el denominador me va a quedar la unidad de los metros al cuadrado. Y como saben, newton dividido para metro al cuadrado es igual a pascales. Por lo tanto, si yo realizo la multiplicación de estos tres términos, el resultado es igual a, o la presión manométrica sería igual en este caso a 2001,24 pascales. Pero yo necesito este dato en kilopascales. ¿Por qué? Porque el dato que me otorga el ejercicio, la presión atmosférica, es de 100 kilopascales. Entonces, para transformar de pascales a kilopascales, lo único que tengo que hacer es dividir para 1000. Entonces, esta presión sería igual a 2,001 kilopascales. Y ya para concluir, la presión absoluta sería igual a la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Los 100 kilopascales. Aumentado en 2,001 kilopascales. Por lo tanto, la respuesta al literal B es igual a 102 kilopascales, 102,001 kilopascales. Y de esta manera hemos dado la respuesta del ejercicio. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si necesitan algún ejercicio en especial, alguna pregunta sobre el ejercicio, no duden en dejarme su comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.